La historia de Cayetano Santos Godino es considerada como la primera historia de un asesino serial en Argentina y una de las más llamativas e interesantes. Aunque quizás si contamos su historia con ese nombre, nadie lo conozca, pues era más conocido por su apodo de El Petizo Orejudo. Durante muchos años, su historia era usada por los padres de muchos niños para asustarlos si estos no se portaban bien. Pero sin embargo, el personaje sí existió y fue el protagonista de diversos asesinatos en la década de 1910, cuando solo contaba con 15 años. El origen de su sobrenombre es bastante evidente cuando se observan las imágenes de Santos Godino, pues era muy fácil darse cuenta que contaba con unas enormes orejas, que incluso llegaron a ser analizadas para determinar si tenían algún vínculo con su mentalidad criminal. Pero su historia tiene que ser analizada desde el contexto en el que vivió. Hijo de inmigrantes italianos, Fiore Godino y Lucia Ruffo. Además, tenía 9 hermanos, y algo que mucha gente olvida al momento de contar su historia es que desde pequeño manifestó una conducta muy violenta, a tal punto que su propio papá pedía que la policía lo detuviera. Vivió en la miseria y la pobreza. Era constantemente golpeado por su papá y por uno de sus hermanos mayores. Su historia, además de enseñar una tragedia humana, desnudó las caras de la Argentina de aquel entonces, el régimen conservador y el país de la inmigración. El Petizo Orejudo fue convertido en un monstruo de la época, pero mucho tuvo que ver la prensa, pues se contaban muchas historias fantasiosas sobre él. Si bien es cierto que el Petizo cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su historia delictiva había comenzado muchos años antes, cuando apenas era un niño. A los 8 años llevó a Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años, a un baldío, donde comenzó a golpearle en la cabeza. Sin embargo, no llegó a matarlo, porque un vigilante lo descubrió. Lo mismo pasó con Ana Neri y Severino González, pues antes de que el Petizo cometiera el crimen, aparecía alguien en la escena para impedirlo. Pasaron muchos años sin que nadie, a excepción de su papá, comprendiera que aquel jovencito de grandes orejas se convertiría en un asesino serial. El año de 1912 sería clave, ya que 3 muertes terminarían por dejarlo al descubierto. Los 2 primeros fueron los crímenes de Arturo La Aurora, un niño de 13 años que fue hallado muerto a golpes y estrangulado en una casa vacía en el mes de enero de 1912. Y 2 meses después a Reina Bonita, de apenas 5 años, a la que prendió fuego y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras. Pero no fue descubierto, sino hasta el crimen de Gesualdo Giordano, de aquel mismo año, pues fue hasta este crimen que por fin el Petizo cayó en manos de la justicia. Gesualdito no llegaba ni a los 5 años cuando misteriosamente desapareció de la puerta de su casa. Y pocos días después, su cadáver fue hallado en un lote baldío y había sido estrangulado y contaba con un clavo en la cabeza. La imagen atemorizó a toda la población, que ya desde antes acusaba al Petizo del crimen. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Gesualdito caminaba de la mano con el Petizo. La policía lo detuvo el 4 de diciembre y él confesó sus crímenes. ¿Siente usted remordimientos por lo que ha hecho? No entiendo. ¿Es usted un muchacho desgraciado o feliz? Feliz. ¿Piensa que será castigado por sus delitos? He oído que me condenarán a 20 años de cárcel y que si no fuera menor me pegarían un tiro. ¿Por qué incendiaba las casas? Porque me gusta ver trabajar a los bomberos. Cuando ellos llegaban, yo colaboraba trayéndoles baldes de agua. ¿Y asaltar? He probado, no me gusta. Así contestó Santos Godino a las preguntas de uno de los doctores que lo examinó, acusado de cometer numerosos y crueles asesinatos. Él apenas tenía 15 años cuando fue procesado por los asesinatos de los niños Arturo La Aurora, Reina Bonita y Gesualdo Giordano. Luego de una serie de peritajes psiquiátricos, fue declarado en principio inimputable,
aunque se decidió su internación provisoria en el hospicio de las Mercedes. Sin embargo, y por decisión del Ministerio Público, el petizo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional, en aquel entonces ubicada en Las Heras y Coronel Díaz. La última cárcel a la que fue trasladado fue a la cárcel del fin del mundo, en Ushuaia, hoy convertida en un museo, donde cumplió su condena por 4 homicidios, 7 tentativas de homicidios frustrados por las circunstancias y 7 incendios intencionales. En el año de 1927 se le sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunas teorías sostenían que eran el origen de su crueldad. Esta decisión se dio en el marco del predominio de principios positivistas de la época, que sostenían la idea de peligrosidad de algunas personas y el concepto de la delincuencia nata. Santos Godino, el petizo, falleció en 1944 y sobre su muerte hubo diferentes versiones. Oficialmente se dijo que murió a causa de una úlcera. Sin embargo, hay personas que sostienen que fue castigado por haber matado a las mascotas de la prisión, unos gatitos, y habría muerto a causa de la paliza que le propinaron. Incluso en aquella época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petizo como pisapapeles. Aunque tal vez esta anécdota sea parte de la imaginación morbosa de la época, lo que es cierto es que el petizo orejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la historia criminológica de Argentina. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y ya sabes, nos vemos en una semana con una historia nueva.